Muy bien. Entonces, bueno, continuemos con nuestra clase. Como les decía, estamos hablando sobre los diagnósticos grupales, el clima del aula y la dinámica de grupo. Entonces, aquí hablamos ya del primer punto, que es el clima del aula, en donde evaluamos el ambiente de aprendizaje. También parte de este clima del aula es cómo está organizada nuestra aula, que si los materiales que tenemos se están aplicando correctamente, si las relaciones que están teniendo, que estamos teniendo, tanto nosotros como docentes y nuestros estudiantes es la correcta. Y también aquí evaluamos esta motivación del grupo, si el grupo está motivado, cómo está aprendiendo, si le gusta tal vez la clase, si estamos haciéndolo de la manera correcta. Eso es parte del clima del aula. También debemos evaluar las interacciones. ¿Cómo está la dinámica del grupo? ¿Cómo está la comunicación? Y además la colaboración entre estudiantes. Cuando tenemos buenas interacciones dentro del aula, vamos a tener también estudiantes que se ayudan unos a otros. Cuando el aula no está motivada, tenemos estudiantes que en muchas de las ocasiones son egoístas. Egoístas en el sentido de que si algo necesitan otros compañeros, pues prefieren guardárselo y no ayudarles también. Y esto aplica dentro de conocimientos, esto aplica dentro también, por ejemplo, de los recreos, de cómo se comportan entre ellos, de si están teniendo una buena relación. A eso hace parte de las interacciones y además de las dinámicas de grupo. Y por último, también analizamos esta parte del rendimiento colectivo. Es decir, si el desempeño académico ya aquí netamente está siendo el correcto y qué factores también influyen. Muchas veces tenemos niños líderes, es decir, niños que son los que están más adelante, más pendientes, los que más participan, que en alguna ocasión pueden pasar por alguna situación emocional o de casa que no les permite estar en su 100%, es decir, como que se sienten bajoneados, como que no están entendiendo completamente qué es lo que está pasando. Y cuando esto pasa, vemos que el rendimiento académico de todos los demás, porque ese niño que, o esa niña que es la que siempre está pilas, no se siente del todo bien, pues podemos ver incluso un decaimiento dentro del desempeño académico. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos este diagnóstico grupal? Parte de este diagnóstico grupal está muy basado también dentro de la observación. La semana anterior, bueno, la clase anterior, estuvimos hablando justamente de estas técnicas e instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y dentro de esto veíamos la observación y las listas de cotejo. Entonces, yo también puedo hacer estas listas de cotejo e ir planteándolas y viéndolas y decir, ok, cómo se están llevando entre todos. ¿Están bien académicamente? ¿Están bien comportamentalmente? ¿Cómo se están comunicando? ¿Se están ayudando unos a otros? ¿O están también tal vez guardándose ciertas preguntas o ciertas dudas? Entonces, parte de esto también, parte de la observación de nosotros como docentes, poder observar, pero además de observar, ser muy críticos también. Críticos en el sentido de está haciendo un buen clima de aula, está haciendo, tenemos buenas interacciones también entre todos, o no. Y si no está sucediendo esto, ¿por qué será? ¿Y qué mejoras puedo hacer? Y por eso nos vamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico institucional, es decir, la evaluación de centros educativos y de programas. Cuando hablamos de la evaluación de centros educativos, pues estamos hablando dentro de la parte mucho más física, la infraestructura que tenemos, los espacios que tenemos, si tal vez los espacios son los adecuados o no. También los recursos, estamos manteniendo recursos o tal vez si no tengo los recursos necesarios, estoy yo como docente fomentando y realizando para que los recursos podamos tener recursos. También dentro de esto el servicio que se está brindando y las políticas de los centros educativos para identificar las áreas de mejora. Cada una de las evaluaciones que nosotros hacemos o de las cosas que nosotros debemos ir observando nos van a permitir encontrar áreas de mejora.
¿A qué hacemos referencia con esta parte de áreas de mejora? Es a tal vez esos puntos débiles o las cosas que nos están faltando para poder brindar una educación de mejor manera. A eso hacemos referencia con las áreas o los puntos de mejora. Entonces, como primer punto les decía, debemos evaluar los centros educativos, también los programas y los currículos. Muchas veces nosotros podemos ver si el currículo que tenemos está siendo efectivo, si los programas educativos que estamos planteando realmente están dando los resultados esperados. Cada uno de los temas, de los programas, de las cosas que nosotros hacemos van a tener un objetivo y nosotros debemos ir evaluando si esos objetivos se están cumpliendo, si esos planes de estudio que yo me planteé están avanzando correctamente. Muchas veces nos toca detenernos con los planes de estudio, tal vez porque tenemos estudiantes que se han atrasado, pero debemos irlos cumpliendo. Y ok, ¿por qué me estoy atrasando tal vez con el plan de estudio? Y para esto son justamente estos diagnósticos, ¿ok? Para ver qué es lo que está fallando, qué es lo que está funcionando. Y si lo que está fallando es por ejemplo, parte de la metodología, entonces cambiar esa metodología y pues avanzar con las demás cosas. Y también aquí justamente entran las metodologías de enseñanza. Cada uno de los profesores siempre, a pesar de que nos hayamos estudiado tal vez en la misma universidad, en el mismo instituto, aún así, cada uno de los docentes encontramos nuestra forma de dar clases, porque somos mundos diferentes. Pero si las metodologías que yo estoy aplicando no están funcionando, pues debo cambiar esa metodología. No porque yo soy un profesor así, entonces a mí me gusta dar clases así, no voy a cambiar, no. Nosotros debemos siempre buscar formas de mejorar nuestras estrategias y nuestras metodologías de dar clases. Y también dentro de esto entra el liderazgo y la gestión. Nosotros podemos examinar la calidad del liderazgo, es decir, de la persona también que está delante. Cuando la persona que está siendo nuestro líder o la que está al frente de todo esto es una persona que también nos impulsa a generar proyectos, que nos impulsa a mejorar, que nos impulsa a generar cambios, pues tenemos un liderazgo adecuado. Pero muchas veces también nos encontramos con liderazgos que no siempre nos ayudan a crecer y que a veces en vez de ayudarnos o en lugar de ayudarnos, realmente nos ponen más complicaciones. Los líderes siempre son importantes dentro de un grupo. Y también la gestión administrativa, porque la gestión administrativa nos va también a facilitar el poder obtener nuevos recursos o poder obtener tal vez otras capacitaciones, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces también hablamos de una gestión administrativa que nos asegure tener un entorno educativo que sea bueno. Cuando todos los docentes y todos como comunidad educativa nos sentimos bien, es mucho más fácil aprender que cuando existen tensiones entre también el grupo docente o tal vez los directivos con los docentes. Es más difícil poder avanzar así. Y los estudiantes no es que no se dan cuenta, los estudiantes también se dan cuenta de que tal vez existen ciertos problemas entre unos y otros y es más difícil aprender así. Y también tenemos lo que es el impacto social. Es decir, cómo la institución está mostrándose frente a la comunidad y si también la institución, la escuela donde estoy, está contribuyendo, está aportando para el desarrollo de mis estudiantes. Es muy fácil ver cuando en la escuela las cosas van bien, cuando están motivados, pues los chicos quieren ir, quieren seguir aprendiendo, también incluso a veces tenemos cambios actitudinales en la casa, es decir, los niños también se están portando mejor. A veces nos encontramos con papás que dicen, vean, qué le están haciendo a mi hijo en la escuela? En la casa también ya está comiendo todo, se está portando bien, está llegando y hace los deberes, no necesitamos tal vez estar ahí con ellos para que hagan. Entonces, este impacto social siempre vamos a tener cuando estamos haciendo las cosas de la mejor manera.
Y justamente para esto sirven los diagnósticos institucionales, para poder evaluar y ver qué cosas están fallando o qué cosas se están haciendo bien dentro de la institución. Y lo que está haciendo bien también hay que potenciarlo, ¿ok? Es decir, hay que buscar la manera de que eso que está yendo bien vaya incluso mejor. Para poder evaluar todo esto, tenemos muchos métodos estadísticos que se aplican al diagnóstico. Entonces, ustedes ya vieron un poco de estadística, ¿verdad? De barras de datos, de cuadros, de cómo podemos ir viendo las notas y obviamente esto lo vamos a ir aplicando. Entonces, primero tenemos un análisis descriptivo. Es decir, en este análisis descriptivo vamos recopilando la información y además vamos organizando los datos y pues aquí vamos viendo si nos están funcionando o no nos están funcionando. Esto es un análisis descriptivo, solamente analizamos los datos y vamos viendo estas medidas, ¿ok? Si lo estamos haciendo bien. Después también, y bueno, aquí van las medidas de tendencia central, ¿no? La moda, la mediana, que ustedes ya las vieron, ¿no es cierto? Que ya sabemos qué es lo que significa. Ahí están en este análisis descriptivo. También tenemos las que son unas pruebas de hipótesis. Aquí evaluamos la estadística de las cosas que hemos encontrado y de algunas también diferencias que puedan ser relevantes. ¿Qué pasó, por ejemplo, con un estudiante cuando tal vez por alguna ocasión hubo un cambio de docente? Entonces aquí planteamos también cosas que pudieran o no pasar y cómo podemos mejorarlas a través de cambios o mejoras que nosotros vamos haciendo. Entonces aquí detectamos patrones y diferencias que son importantes o relevantes. Cuando hablamos de un patrón, es algo que ya es repetitivo o constante. A veces tenemos estudiantes que tal vez si un docente no está aplicando correctamente su metodología, a pesar de que es un muy buen estudiante, llega el profe de alguna cosa diferente, de educación física o algo así, y solo con ese profesor está teniendo problemas, entonces aquí ya tenemos un patrón repetitivo. A eso es, hacemos referencia con patrones y podemos ir planteando hipótesis, es decir, a ver, ¿qué está pasando? Tal vez no le gusta educación física, tal vez las clases están siendo aburridas y por eso también tenemos un bajón en las calificaciones. A esto hace referencia estas pruebas de hipótesis, ¿ok? También hablamos de correlación y regresión. Cuando hablamos de regresión, a veces tenemos estudiantes que tal vez ya logramos superar alguna limitante, ya sea de un aprendizaje en cuanto a conocimientos o ya sea emocional. Muchas veces nos topamos con estudiantes que les cuesta mucho regularse emocionalmente, que les cuesta mucho comportarse bien tal vez. Y con todo el esfuerzo que hicimos, logramos ya que esto se mejore y de la nada otra vez empieza a comportarse mal, empieza a no poder hacer las tareas, a no completarlas. Entonces ahí hablamos de regresiones. Y aquí tenemos que ir viendo qué es lo que está afectando. A eso hacemos referencia cuando hablamos de variables. Y dentro de esto también muchas veces es predecir, es decir, tratar de saber antes qué es lo que va a pasar y pues de esta manera tener comportamientos o resultados esperados. Y por último, tenemos lo que es el análisis multivariado, es decir, recogemos varios factores y vemos cuál va a ser el resultado o su efecto después del diagnóstico. Muchas veces tenemos que probar con los estudiantes diferentes cosas y qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona. Y aquí entran los múltiples factores. A veces también se junta que, bueno, hay muchas fiestas en casa, que los padres tal vez no están pendientes, además que cambiamos la metodología en la escuela y no está funcionando. Entonces, esto se refiere con múltiples factores y cómo esto afecta también dentro del diagnóstico. Y aquí vamos a tener también, bueno, todo esto anterior que nosotros vimos tiene un análisis cuantitativo, porque a la final vamos a tener resultados que son numerables o medibles.
Pero también tenemos un análisis cualitativo de datos, en donde no vamos a poder contar exactamente, como por ejemplo, como les decía, en la observación. Parte de nosotros poder evaluar cómo está nuestro grupo de trabajo es poder observar, registrar y también analizar el comportamiento. Y para esto eh, nosotros debemos simplemente observar y realizar algunas fichas, por ejemplo, una lista de cotejo para nosotros poder tener ahí esos resultados. También podemos tener las entrevistas, que son nosotros también, esto ya vimos en la clase anterior, que es parte de los instrumentos y las técnicas, cómo recopilar información a través de entrevistas que se hacen a estudiantes, a docentes, también al personal académico. Estos son datos cualitativos. De aquí no vamos a sacar datos. También tenemos los grupos focales. Dentro de los grupos focales es como que escogemos eh, solo cierto grupo que es el que nos va a ayudar para poder saber qué es lo que está pasando. Estos grupos focales nos ayudan a tener una visión mucho más amplia, porque a veces tenemos problemas dentro del aula. Obviamente, dentro de la propia aula vamos a tener también subgrupos, es decir, estudiantes que se llevan mejor entre ellos y que justamente por eso son los que más están en constante entre ellos y después se comienza a ver tal vez ciertas dificultades con los demás. Entonces, escogemos grupos y a ellos los analizamos y vamos viendo cuál es la percepción que ellos tienen, cómo ellos están analizando las situaciones y también por último podemos ver también una revisión documental. Analizamos registros, analizamos informes y también vemos documentos que son relevantes. Por ejemplo, incluso aquí podemos escoger algunos cuadernos, algunos libros de los estudiantes para ver cómo están avanzando, ¿ok? A eso hacemos referencia con un análisis cualitativo. Y ahora, ¿cómo hacemos un informe diagnóstico? Después de toda la información que nosotros vamos recopilando, que vamos obteniendo, necesitamos siempre hacer un informe diagnóstico. Primero lo que yo necesito es realizar un resumen o una síntesis de qué es lo que encontré. Después de toda la recopilación de datos, entonces, organizo las ideas, las describo y de manera muy concisa, de manera muy puntual, la presento y sobre todo pongo aquí los principales resultados del diagnóstico. ¿Qué es lo que pude ver? El clima del aula es muy bueno, están teniendo buenas interacciones, todos están llevando bien, se están ayudando unos a otros. Eso sería un síntesis del hallazgo. Después tenemos también una interpretación de los datos. Entonces, siguiendo el mismo caso, si estamos analizando el clima del aula, aquí pues tenemos entonces que tenemos un aula que se lleva bien de los resultados obtenidos, además están teniendo un buen rendimiento académico y podemos ver que la metodología utilizada en el aula es la correcta y podemos continuar con esta misma dinámica. Por ejemplo, esa sería una. Ahora, si nosotros en el síntesis de hallazgos tomando el mismo ejemplo, encontramos que los estudiantes están teniendo problemas entre ellos, que no se están llevando bien, que no son colaborativos, que no se ayudan entre ellos. Entonces, en mi interpretación de datos tenemos también, podemos ver que no existe un buen clima de aula, que se debe trabajar dentro de lo que es trabajo grupal, que debo fomentar más trabajos grupales para que entre ellos se conozcan y como recomendaciones, obviamente, entonces debo realizar muchas más dinámicas grupales para que se conozcan entre ellos y de esta manera facilitar y mejorar el clima de aula. Y por último, pues ponemos aquí cuál es la propuesta de mejora. Aquí ya planteamos las estrategias y las acciones específicas que se va a hacer. Entonces, si tenemos un mal clima de aula, por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia? Primero, realizar dinámicas grupales en donde podamos observar quién es el líder. Entonces, primero me voy a enfocar en eso.
¿Qué acciones voy a tomar después de esto? Cuando encuentre un líder que me pueda ayudar, un buen líder que me pueda ayudar dentro del aula, entonces me apoyo de este líder para poder generar un mejor clima de aula y que este efecto también sea contagioso con los demás, es decir, que todos puedan aportar de esta manera. Y de ahí, pues, abordar las necesidades identificadas. Si necesitamos un aula que sea más colaborativa, que tenga una mejor interacción entre ellos, eh, entonces, ¿cómo lo logro? Esa es la necesidad identificada. Y aquí voy planteando qué es lo que debo hacer. Y ahora, ¿cuál es la conclusión y aplicación dentro del diagnóstico pedagógico? Necesito siempre tener una excelente toma de decisiones. El diagnóstico pedagógico nos va a dar mucha información que es necesaria para tomar decisiones y no tomar decisiones a la ligera, sino tomar decisiones de acuerdo a los datos que fui obteniendo. Y obviamente cuando nosotros tomamos decisiones y vemos que algo debo cambiar, entonces, ok, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo empiezo a aplicar? Además de esto, también nos da lo que es la personalización, es decir, poder diseñar programas, estrategias, hacer un cambio en las metodologías dependiendo de las necesidades específicas, ya sea del grupo o también que sean individualizadas. Muchas veces tenemos estudiantes que necesitan más ayuda que otros y es normal encontrar eso, pero ¿cómo yo puedo aportar a eso? Además, el diagnóstico pedagógico nos permite tener una mejora continua. No siempre estamos haciendo las cosas bien y cuando tenemos áreas de oportunidad, es decir, cosas que mejorar, entonces necesitamos ponerlas en marcha para que nuestra educación y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes sea mejor. Para eso es también el diagnóstico pedagógico. Y por último, también nos permite ver cuál es la eficiencia y la calidad. Tener una educación eficiente, es decir, una educación que está siendo buena, que está aportando en conocimientos, que está aportando en la parte emocional. Eso es tener una educación eficiente y de calidad. Y también mantener un mayor beneficio en los estudiantes y en la comunidad educativa. Muchas veces también podemos contagiar a los demás docentes de lo que estamos haciendo bien. Cuando un docente va y entra a un aula y dice, ay, qué chévere, aquí han puesto unas cosas bonitas, veo que los estudiantes están motivados, entonces yo también quiero hacerlo. Entonces la comunidad educativa también va mejorando y fortaleciéndose a través de eso. Y pues eso es lo que hemos visto hoy en cuanto a nuestra clase, ¿ok? ¿Tienen tal vez alguna duda? ¿Algo les quedó eh, por ahí pendiente o estamos bien? ¿Nadie ninguna duda? La clase ha estado clara. Listo. Igual recuerden que todos los recursos ya están en la plataforma. Ahorita ya les estamos grabando la clase, ya les subo también para que ahí puedan revisarla. Y de aquí les queda una pequeña tarea, ¿ok? Entonces, la tarea del día de hoy consiste en que ustedes van a responder a 6 preguntas. ¿Cuáles son los ámbitos que componen el diagnóstico grupal? ¿Qué ámbitos se toman en cuenta en el diagnóstico educativo? ¿Cuántos y cuáles son los ámbitos del desarrollo y aprendizaje? ¿Cuáles son los ámbitos de aprendizaje? ¿Qué beneficios pueden obtener al realizar un diagnóstico en el ámbito educativo? ¿Y qué es un diagnóstico educativo según Pietet? Igual recuerden que ustedes pueden ir investigando y agréguenle también algunos gráficos ahí bonitos a su trabajo, ¿ok? Les queda de aquí el cuestionario para que ustedes puedan llenarlo y con eso sería todo y con eso nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? ¿Les queda alguna duda? ¿No? Aprovechen ahorita que están en clases igual en internet para que ustedes puedan llenar de una vez los cuestionarios. ¿Listo? Y con eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Aprovechen este tiempito que tienen antes Listo. de la siguiente clase. Listo, Gracias, profe. Los Lice. siguientes Gracias. Gracias, profe.
Cuídese.